Salam ala Rasulillah. En el nombre de Allah, clemente, misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su ejemplo hasta el día del juicio final. Hay actos de adoración que se realizan todos los días. Hay actos de adoración que se realizan una vez a la semana. Hay actos de oración que se realizan una vez al año. Y hay actos de oración que uno puede no realizar nunca, como puede ser el zakat. Uno puede ser pobre toda la vida y nunca lo tiene que pagar, ¿verdad? Y hay actos de adoración como la peregrinación que quizás uno anhele realizar una vez en la vida. Entonces, estos que nos son más cercanos y diarios merecen que el musulmán le dedique más tiempo a estudiarlos y saberlos correctamente, porque también existe la posibilidad de que haya más disputas sobre ellos. Si la oración se hizo correctamente o no, si la ablución estaba correctamente realizada o no, si la oración del Yuma que acabamos de hacer cumple con todos los requisitos para hacer el Yuma, o hemos hecho un acto de oración que no ha servido para nada. ¿Tengo la obligación de ir al Yuma o no tengo la obligación de ir al Yuma? ¿Es recompensado que vaya el Yuma o es mejor que no vaya? Es decir, todas estas situaciones se dan. Primero lo que tenemos que saber, lo primero que vamos a estudiar es el veredicto legal de Salat al-Yuma. El veredicto legal de la oración del viernes. La oración del viernes es una oración obligatoria. Es lo que se llama wajib o fard. Dice Allah Azza wa Jalla en el Sagrado Corán: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay' dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Dice Allah: oh creyentes, cuando se convoque, es decir, cuando se haga el llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Allah y abandonen el comercio, pues ello es mejor para vosotros si supierais. Analicemos esta ley porque hay mucho conocimiento que podemos sacar de allí. Primero, Allah Azza wa Jal dice: Ya ayyuhalladhina amanu, oh vosotros que creéis, oh creyentes. Es decir, que lo que Allah va a decir en esta ley está dirigido a los musulmanes, está dirigido a aquellos que tienen fe en su corazón. Es decir, si te dices musulmán y dices ser un musulmán, esta ley te habla, esta ley se dirige a ti. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice: Idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'a, cuando se haga el llamado a la oración del día viernes, acudan al recuerdo de Allah. Es decir, cuando se haga la oración del viernes, cuando en una ciudad se establezca la oración y se llame a la oración, es una obligación. Ya vamos a entrar en detalles si hombres y mujeres, si viajeros y residentes, pero en este momento estamos hablando del veredicto legal de la oración. No estamos hablando del veredicto a los individuos, sino del veredicto sobre el acto de oración en sí mismo. ¿Cuál es? Que es obligatorio. Allah Azza wa Jal, ¿qué es lo que nos dice? Si se hace el llamado a la oración, es obligación concurrir. Es decir, que la oración del viernes, esta oración comunitaria, es una obligación para los musulmanes concurrir. Y Allah Azza wa Jal usa una palabra que dice que es un verbo en imperativo: fas'au ila dhikrillah, acudan rápidamente. Y la palabra fas'au significa que uno tiene que ir, pero tiene que ir rápido. Es decir, es un verbo que implica tanto la obligación de ir, porque está en forma imperativa, como la rapidez en ir. Y ya vamos a estudiar hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que nos recomiendan ir temprano a la oración del Yuma. Lo importante es saber que en la ciencia de las bases de la jurisprudencia islámica, que se llama Usul al-Fiqh, cada vez que se utiliza un verbo imperativo en el Sagrado Corán o en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, significa que esa obra es una obligación cumplirla. Es fard o wajib, lo que se llama. Esa obra es obligatoria, excepto que exista lo que se llama qarina, o una acción o palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam posteriores que indique que esa obligación descendió a algo recomendable. Pero en la enorme mayoría de los casos, cada vez que se utiliza un verbo en imperativo, significa que es obligación. Luego dice: ¿a qué es obligación concurrir? Y es a la oración del día viernes. Es decir, que si en una ciudad se llama la oración del día viernes, es obligación para los musulmanes concurrir. Y después dice: y abandonen el comercio. Es decir, o cualquier actividad
que la persona está realizando. Lo primero que significa este extracto de la ley es que la persona debe abandonar sus obligaciones y ir a la oración, a recordar a Allah. Es decir, a nosotros como musulmanes, en esta geografía en la que vivimos, donde el viernes no es un día libre, donde no es un día de vacaciones, significa que el musulmán debe empezar a buscarse su espacio para poder concurrir al día viernes. Es decir, no es una excusa estar estudiando, o estar enseñando, o estar trabajando para no ir al Yumu'ah. Es una excusa si uno no ha buscado, si uno le prohíben los medios, o no tiene ninguna otra alternativa. Pero si el musulmán no ha buscado los medios para ir, es decir, si es su propio empleador y no va porque tiene su negocio abierto, está pecando. Es decir, está incumpliendo la obligación. Si trabaja en relación de dependencia y no ha hecho el mínimo esfuerzo por buscar de su empleador el tiempo, el permiso para ir a Salat al-Jumu'ah, también está pecando. Y algo muy importante es que nuestro empleador, sobre todo si no es musulmán, no tiene por qué pagar el tiempo que nosotros usamos para ir al Jumu'ah. Es decir, que si nosotros le vamos a pedir 1 o 2 horas para ir al Jumu'ah, se lo debemos compensar con ese mismo horario en otro día. Es decir, si le decimos de 12 a 2 necesito un tiempo para ir a hacer el Jumu'ah, no le puedo reclamar el salario completo, o no puedo decirle esto lo saco del trabajo que yo obligatoriamente tendría que hacer para percibir mi sueldo. Es decir, le tengo que compensar esas 2 horas, ya quedándome más tarde el mismo viernes o trabajando 2 horas extras el sábado, porque él no tiene por qué pagar mi día de Jumu'ah. Soy yo el que tengo que hacer el esfuerzo para ir a hacer el Salat del Jumu'ah. Y si trabajo para mí mismo, organizando mi tiempo para tener el tiempo disponible en el viernes para ir a hacer el Salat del Jumu'ah. Pero acá existe una prohibición explícita y dice: abandonen el comercio. Y los sabios extraen de esta prohibición que vender y comprar durante el tiempo que se está haciendo el sermón y la oración del viernes es ilícito. Es decir, que si una persona, un musulmán, se queda comprando y vendiendo durante el tiempo del Jumu'ah, su ingreso es haram, ilícito. El dinero que obtenga es ilícito y está alimentando a su familia con dinero ilícito. Y algunos sabios hacen la extensión y dicen: aquellos que dejan su negocio abierto y se van a hacer el Jumu'ah y se sigue comprando y vendiendo en su negocio, también están cometiendo ilícito, porque Allah dice: abandonen el comercio. Es decir, no puede sacar beneficio de durante ese momento. ¿Y esto por qué? ¿De dónde sacan los sabios? Siempre que le dicen los sabios dicen tal cosa, uno tiene que preguntar: ¿y los sabios de dónde lo sacan? Porque los sabios en el Islam no tienen poder legislativo. Los sabios tienen que sacar del Corán y de la Sunna. En el Sagrado Corán se menciona una situación en la cual Allah Azza wa Jal critica a los judíos y dice que Allah Azza wa Jal les había prohibido a los judíos trabajar. ¿Qué día? El sábado. El sábado los judíos no pueden trabajar. Este pueblo de judíos que Allah está criticando en el Sagrado Corán eran pescadores. Entonces ponían sus redes para pescar por la mañana y las retiraban por la tarde y tomaban los pescados que habían quedado en la red. Entonces ellos el sábado no podían pescar porque no podían trabajar. Todos los días de la semana Allah los probó a este pueblo de que todos los días de la semana ellos ponían las redes y venían pocos pescados. Pero el sábado ellos veían el mar, no podían trabajar y el mar estaba rebosante de pescados. Entonces los judíos, este pueblo de judíos, y esto no es por criticar a todos los judíos, sino que estamos hablando de una crítica puntual de un pueblo, ¿verdad? Que se hace extensiva a nosotros y ahora vamos a ver por qué. Estos judíos, ¿qué hicieron? Dijeron: bueno, vamos a poner la red el viernes y la retiro el domingo, ¿verdad? Entonces Allah Azza wa Jal, por querer hacer trampas a la legislación de Allah, los maldijo. Y se menciona en el Sagrado Corán que Allah los maldijo por querer hacerle trampas a Allah. Es decir, si Allah dice no se hace esto, durante este periodo no se hace. Entonces los sabios dicen: de la misma manera que Allah maldijo a esos judíos porque intentaron hacer trampa dejando la red, lo mismo se aplica a aquellos musulmanes que van a hacer el Salat al-Jumu'ah y dejan a otros musulmanes vendiendo, o a otras personas vendiendo y comprando por ellos. Entonces comprar y vender durante el momento del Jumu'ah es ilícito.
peor aún si es el jefe musulmán que le impide a otro musulmán no ir al Jumu'ah porque él va a ir al Jumu'ah. Subhanallah. Y eso se puede dar. Entonces, sepan, conozcan estos argumentos si algún día tienen un empleado musulmán que no los deje ir al Jumu'ah. ¿Ah? Vamos a ver dos hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre las virtudes del día viernes. Es decir, cuál es la recompensa que tiene aquella persona que va a cumplir con el día viernes. Dijimos anteriormente que es obligatorio, pero Allah Azza wa Jalla en su misericordia, además de obligarnos a ir a hacer el Jumu'ah, nos recompensa generosamente por ello. Es decir, cumplimos con nuestra obligación y Allah Azza wa Jalla es generoso y nos recompensa por ello. Mira el primer hadiz. Dice, el mejor día en el que sale el sol es el viernes. En él fue creado Adán. En él fue introducido al paraíso. En él fue expulsado del mismo. Y por cierto que el día del juicio comenzará un día viernes. O será un día viernes. Es decir, es un día que tiene muchas particularidades. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, el mejor día de la semana es el viernes. Ese día, el día viernes, fue creado Adán. Ese día fue introducido al paraíso. Ese día también fue sacado del paraíso. Y el día del juicio final va a comenzar un día viernes. Es decir, es un día que tiene muchas características especiales. El segundo hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, en él, es decir, en el día viernes, hay una hora en el que Allah Azza wa Jal concede todo lo que su siervo musulmán le pide mientras reza, e indicó con su mano que el tiempo era corto. Este es un hadith auténtico que está relatado en Bukhari y Muslim. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice que el día viernes hay un horario especial, que si el musulmán consigue ese momento, que es un momento corto, todo lo que pida en ese día es concedido por Allah. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam no nos dijo es a las 5, entre las 5 y 5 y las 5 y cuarto. ¿Por qué? Porque el musulmán entonces haría dua solamente ¿cuándo? Entre las 5 y las 5 y cuarto. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que es un horario corto, pero no nos dice en qué momento del día. ¿Para qué? Para que el musulmán haga súplicas todo el día. ¿Y es en beneficio de quién? Evidentemente en beneficio del musulmán. Hacer súplicas todo el día. Pero si uno consigue que coincida el momento que está haciendo las súplicas con el momento, con este momento, la súplica, lo que está pidiendo en ese momento es concedido. Es decir, que tiene una recompensa muy especial. El siguiente tema que vamos a ver sobre el día del Jumu'ah es sobre las virtudes que tiene bañarse el viernes e ir temprano a la mezquita. El hecho de tomar un ghusl especial, es decir, tomar un baño especial con la intención de ir al Jumu'ah, tiene una recompensa especial. Y el hecho de ir temprano a la mezquita, es decir, si el salá empieza a 12:30 y el salá empieza a la 1, hay mucha gente que dice, no, yo tengo tiempo hasta la 1:05 porque todavía el imán y va a último momento. Es decir, la virtud no está en retrasarse en ir al Jumu'ah, la virtud está en ir temprano. Fíjense, ahora van a ver cuánto. En un hadiz auténtico que está en Bukhari y Muslim, Abu Huraira radhiallahu anhu relató que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo, quien se baña el día viernes del Jumu'ah, como lo hace cuando se encuentra en su estado de janaba, es decir, impuro, y luego se dirige a la mezquita, es como si hubiese ofrecido un camello como ofrenda, como regalo. Es decir, una persona que sacrifica un camello y la regala a la gente. Quien asiste en la segunda hora es como si hubiese ofrendado una vaca. Quien asiste en la tercera hora es como si hubiese ofrendado un carnero con cuernos. Quien asiste en la cuarta hora es como si hubiese ofrendado una gallina. Y quien asiste en la quinta hora es como si hubiese ofrendado un huevo. Cuando el imán sale, es decir, cuando se para dar la jutba, los ángeles se disponen a escuchar el sermón, la mención de Allah. Este hadith realmente necesita que lo expliquemos. El profeta sallallahu alaihi wasallam habla de 5 momentos. ¿Cómo se descubren estos 5 momentos? Entre el Fajr del día viernes y el comienzo de la oración del Jumu'ah hay una cantidad de horas. Esa cantidad de horas se divide por 5.
Entonces sabemos cuál es el primero, el momento, el segundo momento, el tercer. Supongamos que existe el Fajr es a las 7 de la mañana y el Jumu'ah es a las 12, es decir, que existen exactas 5 horas. Cada uno de estos momentos sería 1 hora, pero también puede ser que sea más, entonces se cortan, pero lo importante es que esta cantidad de horas se dividen por 5, aunque dé 1 hora 25 minutos 17 segundos, no importa. Por una situación práctica lo vamos a dividir entre las 7 y las 12 para que dé 5 horas. La persona que va entre las 7 y las 8, es decir, termina de hacer el Fajr, toma un baño en su casa y se va a la mezquita, a las 8, entre las 7 y las 8 de la mañana es el que va en el primer horario. Es el que tiene más bendición, porque es como si hubiera gastado de su dinero en comprar un camello, lo hubiera sacrificado, es decir, la recompensa que tiene ante Allah ofrecer un animal en sacrificio y lo hubiera repartido entre los pobres. Es decir, mucha recompensa. ¿Por qué? Porque se está apresurando en hacer un buen acto de fe. Y segundo, porque va a pasar toda la mañana en la mezquita leyendo Corán, recordando a Allah, haciendo oraciones voluntarias. Es decir, va a sumar muchísimas recompensas. El que va entre las 8 y las 9, es como si hubiera sacrificado una vaca, es decir, tiene menos recompensa. Entre las 9 y las 10, como si hubiera ofrecido un carnero. Entre las 10 y las 11, como si hubiera ofrecido una gallina, bastante menos que quien ofrece un camello, ¿verdad? Y el que va en el último horario es como si hubiera ofrecido, ¿qué en caridad? Un huevo, ¿verdad? Ya, una caridad es como algo realmente despreciable. Pero lo que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, que hay ángeles en la mezquita los días viernes parados en la puerta anotando los nombres de la gente. Es decir, fulano de tal entró a tu horario, tiene tanta recompensa. Fulano de tal entró en tal horario, tiene tanta recompensa. Pero dice, cuando el imam se para y empieza a dar la jutba, los ángeles dejan de anotar y se ponen a escuchar la mención de Allah. Es decir, que los que entren después de ese horario, ni huevo. ¿No? Ni huevo, o sea, no han presentado nada. ¿Sí? Han cumplido con lo mínimo obligatorio, pero o sea, como si tan tacaño ni un huevo presentado. Es decir, este es un día que necesita que uno se lo dedique a Allah, que sea generoso con Allah y le dedique el día a la oración del Jumu'ah. El siguiente hadiz, Aus ibn Aus al-Thaqafi, otro compañero del profeta, relató que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: quien se baña e higieniza correctamente el día viernes, madruga y acude temprano a la mezquita, se dirige caminando y no en su montura, se sienta cerca del imam y escucha con atención sin desconcentrarse, gana la recompensa de un año ayunando durante el día y rezando durante la noche. ¿Quién puede? Ayunar todos los días durante el día y pasarse toda la noche orando. Difícil, ¿verdad? Muy difícil. La gente no puede hacer eso. Pero si uno quiere ganar la recompensa de haber hecho eso, ¿qué tiene que hacer? Bañarse temprano. Después de hacer el Fajr, bañarse. Y cuando dice higienizarse es acicalarse también. Es decir, vestirse como cuando uno va a una reunión elegante. Es decir, no era el Jumu'ah como uno va a jugar al fútbol, o como uno está entre casas, no. Ponerse ropas elegantes como cuando uno va a una reunión que le es importante. Uno se va a reunir con Allah Azza wa Jalla. Entonces se pone lo mejor. Se perfuma. Y va a la mezquita temprano. Caminando es mejor. Claro que si uno vive en soledad, aquí ir caminando hasta la mezquita es muy lejos, ¿verdad? Entonces, ahí necesita como 2 días para llegar al viernes, se le va a escapar. Pero incluso algunos sabios decían que si uno era de lejos, uno iba hasta cerca a la mezquita, dejaba en aquel momento hablaban del camello, a cierta distancia e iba caminando hasta la mezquita. Y esto hoy, subhanallah, cuando uno ve a veces la cantidad de autos que se estacionan enfrente de la mezquita y los problemas que uno causa al tráfico, uno dice, subhanallah, el profeta tenía razón. Es mejor dejar el auto lejos y ir caminando hacia la mezquita, uno obtiene más recompensa. Y dice después, se sienta cerca del imán. Es decir, uno debe entrar a la mezquita y debe buscar los lugares más cerca del imán. No debe llegar y sentarse a apoyar la espalda contra la última pared, sino que debe buscar los primeros lugares. Escucha con atención la disertación del imán y no se distrae.
Algunos están mirando la hora, otros miran el celular a ver si les llegó un mensajito de texto, otros se ponen a pensar qué es lo que hice, qué es lo que toca hacer después del Yuma. Este hadith nos dice que no es solamente una cuestión de presencia del cuerpo, sino presencia de la mente, estar presente en el lugar, escuchando al imam y no distrayéndose. La persona que cumple con todo esto es como si hubiera durante un año, imagínense, ayunado todos los días durante el día y orado todas las noches, haciendo oraciones voluntarias durante la noche, toda la noche. Es decir, es algo que si uno se lo propone muy difícil o imposible de cumplir. Un día a la semana, una mañana, entre las 5 de la mañana que es el Fajr y las 12:30, una que termina, si uno le dedica eso a Allah, y a veces puede ser un puente, o puede ser en las vacaciones, y obtiene la recompensa de un año. Entonces, lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo es que Allah Azza wa Jal es generoso con nosotros, muy generoso. Aprovechen la generosidad de Allah. No se consigue gratis, todo esto lleva su esfuerzo, lleva su dedicación, pero quien lo hace obtiene una recompensa grandiosa. Vamos a hablar sobre los asuntos recomendables antes del Salatul Jumu'ah. Estos asuntos que vamos a mencionar ahora tienen lugar antes de que se realice la oración del Jumu'ah. Primero, ya habíamos mencionado el tema del baño, es decir, tomar un baño completo que se llama el ghusl. Es un acto recomendado y se encuentra registrado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como en este hadith que encontramos que dice: el baño del Jumu'ah es una obligación para todo adulto. Otro asunto que es recomendado es acicalarse, es decir, arreglarse y vestir las mejores ropas, perfumarse, utilizar una ropa elegante, ir temprano a la mezquita y sentarse cerca del imam. Todo eso lo vimos en el hadith que mencionamos también anteriormente. Es otra sunna antes de la oración del Jumu'ah recitar Surat al-Kahf o la sura de la caverna. Y eso se puede empezar a recitar, o es la sunna comenzar a recitar desde la noche anterior al viernes, es decir, desde el jueves por la noche. Y recuerden que el día islámico en realidad comienza a partir del Salat al-Maghrib, ¿verdad? Entonces desde ese momento comienza lo que se llama Laylatul Jumu'ah, o la noche del viernes, que en realidad para nosotros es desde el jueves después del Maghrib. Ahí es que comienza la noche del viernes, y por lo tanto la sunna establecida es leer esta sura del Sagrado Corán que se llama La Caverna durante esa noche y hasta que comience la oración del Jumu'ah. Otra de las sunnas recomendadas para este día, para el viernes, es incrementar el pedido de salutaciones sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dice en un hadith general: que pida bendiciones por mí una vez, Allah lo bendecirá por ello 10 veces. Y está registrado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo que se llama incrementar al ikthar, pedir mucho por el profeta sallallahu alaihi wasallam, especialmente el día viernes. Es sunna también para quien pronuncie la khutbah hacer dua por los musulmanes, por la situación de los musulmanes. Si los musulmanes tienen una situación que les aqueja a nivel mundial, o una situación específica que aqueja a esa comunidad en particular, es la sunna que se haga un dua en la última parte de la khutbah, un dua especial para esa situación. Como dijimos, todos estos son temas que tienen que ver antes del Salatul Jumu'ah. Otro tema que tenemos que discutir es cuál es el tiempo indicado para la oración del Jumu'ah. Primero, vamos a decir que es preferible, es decir, la mejor opción es realizar el Jumu'ah después de que ha pasado el cenit. El cenit es el momento en el que el sol se encuentra en su cenit, valga la redundancia, y los elementos sobre la tierra no tienen sombra.
es decir, que se encuentra en su punto máximo en el cielo. Una vez que pasa ese momento, comienza el tiempo de Salat al-Dhuhr, de la oración del mediodía, y la sunna es establecer el Yuma en ese momento, una vez que ha comenzado el horario del Salat al-Dhuhr. Pero existen registros en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que adelantaban el Salat del Yuma antes de esa situación, por alguna necesidad. Y también existen registros de que se retrasaba hasta ya, no comenzado el Salat al-Asr, pero poco antes de que fuera el Salat al-Asr, se rezaba el Salat al-Yuma. Esto lo que nos dice de alguna manera es que el tiempo específico de la oración del Yuma no tiene por qué ser a las 12:30 todo el año, o no tiene por qué ser a la 1 o a la 1:30, sino que en base a la necesidad y la mayor utilidad de la comunidad se puede establecer el horario del Salat al-Yuma. Es decir, si los trabajadores de la zona tienen un recreo entre las 12 y la 1, perfectamente puede establecerse el Salat al-Yuma en ese horario, aunque no haya comenzado todavía el Salat al-Dhuhr. Y por el contrario, si este espacio de tiempo libre para los trabajadores es entre las 2 y las 3 de la tarde, aunque el Salat al-Dhuhr comenzó 12:30, también acorde a la sunna puede establecerse el Salat al-Yuma entre las 2 y las 3 de la tarde, y todo eso lo encontramos registrado en la sunna. El objetivo es facilitar el establecimiento de los ritos de adoración a la comunidad. Es obligatorio realizar el Salat al-Yuma en su tiempo y que asistan por lo menos 2 o 3 personas residentes locales. Es decir, ¿cuándo podemos establecer el Salat al-Yuma? Es cuando existen por lo menos 3 personas. Si uno está solo en la casa y está muy lejos de la mezquita, dice, no, entonces yo lo que voy a hacer es el Yuma solo. Y se para y da una khutba, y después va y se sienta y hace que escuche la khutba, y después hace las 2 rakás del imán. Eso no sirve, ¿verdad? O sea, el Yuma es, la palabra Yuma significa viernes, pero también viene de la palabra Yamá, que significa congregación, comunidad. Y por lo tanto es válida esta oración siempre que haya un grupo de personas. Y tenemos que saber de que la oración del Yuma reemplaza completamente la oración del Dhuhr. Pero si una persona no ha podido hacer en ese momento el Salat del Yuma, lo que debe hacer es el Dhuhr. Supongamos que una persona llega tarde a la mezquita y la gente ya ha hecho el Salat del Yuma, ¿qué oración va a hacer la persona? ¿Es decir, voy a hacer un Yuma unipersonal? No. Se hace la oración del Dhuhr. Lo mismo si una persona no va a la mezquita a hacer el Yuma, tampoco hace el Yuma en su casa, sino que lo que hace es el Dhuhr. Vamos a hablar sobre la khutba. En principio, el imán es el que hace la khutba y dirige el salat, como normalmente se ve en las mezquitas. Aunque es permitido y no existe ninguna contradicción en la sunna en que sea una persona la que haga la khutba y otra persona la que dirige el salat. En el caso, podemos citar un ejemplo, una comunidad donde el imán es árabe y no conoce otro idioma que el idioma árabe, y toda la comunidad, 20, 30, 40 personas, son todos de habla hispana. El objetivo de la khutba es que se hable a la gente en un idioma que comprenda. Entonces, en este ejemplo que estamos citando, no tendría ningún objetivo que sea el imán que no hable idioma español el que dé la khutba a gente que solamente habla español y ninguno de ellos comprende árabe. Entonces, en este caso se podría aplicar de que una persona que tenga el conocimiento suficiente en idioma español dé una khutba o lea una khutba que sea de beneficio la disertación para la gente que esté presente, y luego sea el imán el que dirija la oración. Porque debe dirigir la oración, como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aqra'akum li kitabillah, el que más memoriza o el que mejor memoriza el libro de Allah, que en este caso que acabamos de citar es evidentemente el imán, que viene de un país árabe que generalmente saben todo el Corán de memoria. Entonces lo mejor para esta situación es que sea el imán el que lidere la oración y sea esta otra persona en idioma español la que dé la khutba. La khutba puede ser pronunciada de memoria, es decir, que una persona prepare un tema, lo memorice
y luego lo pronuncie, y también puede ser leída. Cualquiera de las dos opciones es válida. Cuando la khutba es leída en idioma español, como sucede en muchos lugares de América Latina, no todas las mezquitas tienen un imán. A veces se improvisan imanes. Y estos hermanos, con toda su buena voluntad, no tienen un buen conocimiento del idioma árabe. Lo que deben decir en idioma árabe deben aprenderlo con gente que les pueda enseñar cómo correctamente se pronuncia. Caso contrario, lo mejor es que lean las aleyas y los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en idioma español solamente. Que no lean incorrectamente las aleyas del Sagrado Corán en idioma árabe. El formato de la khutba, como ustedes todos lo conocen, es que son dos khutbas. Una más larga al principio, luego el imán se sienta, descansa y da una segunda khutba. Nosotros podemos ver acá, y los sabios han sacado también esta conclusión, de que estas dos primeras khutbas reemplazan dos rakas de la oración. La oración del Duhur, la que se realiza en este momento, normalmente es de 4 rakas, pero la oración del Jumu'ah es de 2. Los sabios dicen que estas dos partes de la khutba son las que reemplazan las 2 rakas de la oración. Es la sunna más estricta que la khutba sea realizada en idioma árabe. Y si los oyentes comprenden todos el idioma árabe, que se ve en idioma árabe es lo mejor. Pero también otro análisis de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que él hablaba a la gente de su pueblo en su idioma. Y como dice en el Sagrado Corán, enviamos a cada nación un profeta que hablara el idioma de su pueblo. En estas geografías, dependiendo de los porcentajes, si la mayoría entiende árabe o la mayoría entiende español, tiene mucho sentido, hace mucho sentido que las khutbas sean en español también. Ya sea alguna de las dos modalidades que, por ejemplo, aplicamos en la mezquita aquí de Barranquilla, que es una khutba en árabe, una khutba en español, o una khutba en árabe y una traducción también, como fue en el día de hoy, en el medio, en el idioma español. Porque el objetivo, todos los actos de adoración en el Islam tienen un objetivo, algo que se quiere lograr. Y la khutba tiene el objetivo de hacer reflexionar a las personas. No la de torturar a las personas que estén sentadas siendo regañadas durante 45 minutos en un idioma que no comprenden. Ese no es el objetivo de la khutba. El objetivo de la khutba es que uno reflexione sobre un tema, sobre leyes del Sagrado Corán, sobre hadices del profeta Muhammad, sobre una situación social que están pasando los musulmanes, cuál es la respuesta del Islam. Ese es el objetivo de la khutba. Si no se cumple el objetivo de la khutba, entonces hay algo que está fallando, hay algo que está, la palabra en árabe sería naqis, algo que le está faltando ese acto de adoración para estar completo. Entonces, en esta geografía donde nosotros vivimos es necesario que la khutba sea compartida entre el árabe y el español. Porque hay sí muchos hermanos que son inmigrantes y conocen el idioma árabe, y por lo tanto una khutba en idioma árabe hace sentido, tiene sentido, pero también es importante que la khutba esté en idioma español, donde la mayoría, se podría decir hoy en día en la mezquita, comprenden el idioma español. Incluso los inmigrantes que viven aquí, que son de origen árabe, comprenden el idioma español. Entonces, si se da una khutba en idioma español, sería comprendida por el 100% de los asistentes, a diferencia del caso de que si es dictada solamente en árabe, que la entiende un porcentaje muy menor. Y en ese caso dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ninguno de vosotros ha de creer completamente o completar su fe hasta que ame para su hermano lo que ama para sí mismo. Y de la misma manera que a nadie le gusta ir, sobre todo me ha pasado cuando yo he dictado una khutba en idioma árabe, en idioma español, se ha acercado un hermano árabe y me ha dicho: hay un inmigrante nuevo que no entiende español. Inmigrante nuevo que no entiende español. Es decir, no es justo esto de dictar la khutba en idioma español porque el hermano no entiende. Y ese mismo hermano no se había dado cuenta que durante años en la mezquita de Barranquilla se había dictado la khutba en idioma árabe solamente,
y cantidad de musulmanes no lo habían comprendido. Entonces, este hermano estaba sintiendo por primera vez en carne propia lo que es sentarse durante 40 minutos y no entender nada. Entonces, evidentemente hay que tener una consideración hacia todos los que están presentes en una jutba para tratar de conseguir el objetivo de este acto de adoración, que es la reflexión sobre un tema. Entonces, lo que queremos plantear con esto, para que todos y cada uno de ustedes también lo transmitan a su comunidad, es de buscar alguna alternativa. No tiene por qué ser que la jutba sea solamente en español, sino buscar alguna forma de coordinación entre el imam y alguna persona que haga una traducción, para que ésta sea leída también, y que la gente que solamente habla español y no entiende el árabe, también tome algún beneficio del conocimiento y la reflexión que se está dando en esa jutba. Ahora vamos a pasar a analizar cuáles son las características del Salat al-Jumu'ah, cómo es la oración del Jumu'ah, porque es una oración evidentemente distinta a la oración del Dhuhr que se realiza en ese momento. Entonces, esta oración, la oración del Jumu'ah, del viernes, consiste en 2 rak'at. Y la sunna establece que la primera de esas rak'at es en voz alta y que se recite en esa raka, para aquellos que lo memoricen, la sura al-Jumu'ah o el día viernes, y en la segunda, que también es en voz alta, que se recite la sura a los hipócritas, al munafiqun. O también puede ser otra sunna establecida del profeta, que en la primera se recite el viernes y en la segunda el día angustiante. O que se recite el Altísimo en la primera y el día angustiante en la segunda. Todo esto está registrado en la parte de la sunna, aunque es válido recitar cualquier otra sura o extracto de sura durante la oración del Jumu'ah. Y después de completar las 2 rakas, igual que como se hace en la oración del Fajr, se pronuncia el taslim o la salutación hacia la derecha y hacia la izquierda. Este es el formato de la oración del Salat al-Jumu'ah. Antes de hablar sobre el tema que ustedes están viendo, hay otro tema también, que es las oraciones voluntarias del día viernes. Está establecido que es sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una vez terminada la oración del Jumu'ah, hacer 2 rak'at de sunna si uno va a su casa. Pero si se queda en la mezquita, entonces la sunna es hacer 2 o 4 rak'at. Esa es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam después de terminada la oración del Jumu'ah. Entonces dijimos, si uno vive cerca de la mezquita y después del salat va a su casa y antes de que comience el asr, la sunna es no hacer oraciones voluntarias en la mezquita, sino irse a la casa y hacer 2 rak'at. Aquellas personas que vivan lejos de la mezquita y que sepan que cuando lleguen a su casa o a su lugar de trabajo ya va a haber comenzado el salat al-asr, entonces lo mejor es hacer en la misma mezquita 4 rak'at, y esa es la sunna establecida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Algo muy importante que tenemos que hablar a continuación es aquellas cosas que invalidan el salat al-Jumu'ah y que muchos musulmanes no prestan atención. Lo primero es hablar durante la jutba. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam estableció que quien habla durante la jutba o hace una acción que demuestra una distracción completa, pierde toda la recompensa. Es decir, imagínense, toman el baño en la casa, van a la mezquita, pagan el bus o el taxi o el combustible del automóvil, llegan a la mezquita, esperan a que comience la jutba, están esperando 1 hora y media mientras escuchan a una persona hablar y hacer la oración, y todo eso lo pierden, toda esa recompensa la pierden, es decir, se vuelven a su casa con las manos vacías si hablan durante la jutba. O sea, es algo muy grave, uno pierde toda la recompensa. Entonces, ahí podemos ver la ignorancia que tienen algunos hermanos, o la negligencia, de que alguien entra a la mezquita y dice, Salamu alaikum. Está el imam dando la jutba, o están haciendo el salat, y entra la gente a la mezquita y dice, Salamu alaikum. Saluda a todos los que están en la mezquita. Y estamos diciendo esto cuando se está haciendo la jutba. En cualquier otro momento entrar y saludar no hay inconveniente, pero cuando se está dando la jutba
no se saluda y tampoco se responde el saludo, o tampoco se hacen señas como después del salá nos encontramos afuera, o después del salá me llamas al celular. Todas esas formas de hablar, de comunicar, que invalidan a la persona el salat al-Jumu'ah. Ponerse a hablar sobre cualquier otro tema, sea importante o no, durante el Jumu'ah, anula la oración del Jumu'ah, excepto que sea una cuestión de necesidad imperiosa. Por supuesto, si uno está haciendo el salat al-Jumu'ah y ve que en el fondo de la mezquita se está incendiando, dice, no, yo no voy a avisar a nadie porque si no pierdo la recompensa. No estamos hablando de una situación así. En ese caso, bismillah, hermano, hable, avise a los hermanos para que salven la vida. Pero si no es una situación imperiosa, entonces quien habla durante la khutbah pierde toda la recompensa. Otro de los asuntos que es detestable durante el día del Jumu'ah es cuando la gente se ha sentado en filas, pasar por encima de los hombros para tratar de encontrar un lugar más adelante. Nosotros habíamos mencionado cuando hablamos sobre lo que es virtuoso el día del Jumu'ah es ir y sentarse lo más próximo al imam, es decir, ir completando las filas de adelante. Y algunas personas piensan que tienen un lugar como reservado, tal lugar es mío en la mezquita. Entonces, aunque lleguen 5 minutos antes de que empiece el salat, empiezan a mover a la gente porque yo siempre tengo que estar en la fila de adelante o en la primera fila. Entonces, esto es a lo que llaman makruh, completamente detestable. Y algunos sabios dicen que se incomoda mucho a la gente, incluso pierde toda la recompensa de su día del Jumu'ah. Otra de las cosas detestables del día del Jumu'ah es, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, sentarse de una manera que induzca el sueño. Entonces, quien se siente, siempre le pedimos a nuestro hermano Omar, siéntate aquí por favor. Levantar las rodillas, ponerlas contra acá, apoyando los pies acá. Sí. Y abrazar así. Sentarse de esa manera durante la khutbah no es recomendado porque da sueño. La gente empieza a sentir somnolencia y se queda dormido. Y quedarse dormido durante la khutbah es otra de las cosas que no está recomendado, salvo que la persona esté muy cansada y se vaya de su posibilidad. Pero caso contrario, sentarse de esa manera fue desalentado por el profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, la persona debe estar en una posición no incómoda, pero que no le induzca al sueño. Para que la fique. Otro de los temas que tenemos que tratar es qué tan importante es ir al salat al-Jumu'ah. Algunas personas van al salat al-Jumu'ah si tienen tiempo y si les es fácil. Pero si no les es fácil o tienen cualquier complicación, abandonan el salat al-Jumu'ah. Escuchen este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam para ver que el asunto no es tan fácil. Dijo: a quien deja de asistir a 3 oraciones del viernes por negligencia, Allah Azza wa Jal le sellará su corazón. Este es un hadith auténtico que está transmitido en Abu Dawud y en Tirmidhi. Es decir, esta narración del profeta sallallahu alaihi wasallam nos dice que aquella persona que abandona 3 viernes seguidos la oración teniendo la posibilidad de ir, pero por negligencia propia, Allah Azza wa Jal le sella su corazón. Entonces, no es una opción para y este hadith se aplica a los hombres de la nación de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no a las mujeres. Ya lo vamos a explicar un poco más adelante. Aquellos hombres que ante la menor dificultad que tengan o la posibilidad de hacer cualquier otra cita no van al Jumu'ah teniendo la obligación de hacerla, es un pecado gravísimo. Y vemos que tiene una consecuencia muy seria, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam no era de utilizar una frase como esa: Allah sellará su corazón para cualquier cosa. Entonces es un asunto muy importante para los que tienen la obligación de ir al Jumu'ah que concurran a él. Vamos a mencionar también asuntos que uno puede ver cuando hace la oración del Jumu'ah, pero que no están prescritos en la sunna. No está prescrito en la sunna que el imam o la gente que está haciendo el salat detrás de él o escuchando la khutbah detrás de él levanten las manos cuando se está haciendo dua durante la khutbah.
Si ustedes miran, el imam generalmente conoce este fiqh, y ustedes muy raramente van a ver que el imam cuando hace el dua, al final de la khutbah levanta sus manos. La sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando hacía este dua era señalar con el dedo así: oh Allah, concédenos tal cosa, oh Allah, concédenos tal otro. De esta manera, y no de esta manera. No hay ningún registro en la sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam levantara sus manos de esta manera cuando estaba haciendo la khutbah. Tampoco lo hay entonces de que los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantaran sus manos durante la khutbah. En la única situación que se menciona esto es en el Salat al-Istisqa, que es el dua, para la oración que es para pedir a Allah Azza wa Jal la lluvia en momentos de sequía extrema. Otro de los asuntos que nosotros podemos ver en el Salat del Jumu'ah es que cuando el imán está haciendo el dua en la última parte, algunos hermanos o hermanas exageran con lo que se llama el ta'min, es decir amin. La sunna de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que él estableció en ese momento es que el amín sea algo personal, en voz baja, decir amín, amín. Y no, el imam dice, oh Allah concede, amín, amín. Entonces eso no está registrado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni era lo que hacían los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y no cabe duda que aferrarnos a lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam y el ejemplo que de él siguieron sus compañeros es lo mejor. Incluso llega al punto de que muchos sabios sostienen de que si esa no era la acción del profeta sallallahu alaihi wasallam y ese no era el ejemplo que seguían los sahabas, eso se transforma y puede ser catalogado evidentemente como una innovación, porque de no estar en la sunna y hacer un acto de oración de una manera que no está en la sunna, evidentemente cae dentro de la clasificación de la innovación. ¿Cuándo cae en esta clasificación? Cuando se informa a la gente exactamente lo que es la sunna, la gente lo comprende y le da espaldas a la sunna para seguir utilizando una forma que ellos mismos crearon para sí mismas, pero que no está registrado en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En tal caso, entonces, si se les ha establecido con pruebas del Corán y de la Sunna que la Sunna es distinto a lo que ellos están haciendo, entonces sí se clasifica esa acción como una innovación. Otra de las cosas que podemos ver que se hacen en el día del Jumu'ah y que no están registradas en la Sunna, que no se realizan en todas las mezquitas, pero en algunas sí, es que se hacen 2 adán el día del Jumu'ah. ¿Verdad? Ustedes todos saben lo que es el adán, que es el llamado a la oración. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al igual que para el dhukur, se hacía un solo adán. Y así fue como durante el califato de Abu Bakr as-Siddiq se hizo un solo adán, durante el califato de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu se hizo un solo adán, y en la época de Uthman ibn Affan, cuando la ciudad de Medina se había extendido mucho y el mercado ya no quedaba cerca de la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam, él envió una persona que hiciera el adán temprano en el mercado, para que la gente dejara el mercado y se dirigiera a hacer el salat, ¿verdad? Se hacía ese adán en el mercado que no era escuchado en la mezquita, y luego, antes de que comience la oración, igual que con la oración del dhukur, se hacía un llamado a la oración que es el llamado del Jumu'ah. Eso fue lo que se hizo durante el califato de Uthman ibn Affan. Hoy en nuestros días, sobre todo en este tipo de sociedad donde nosotros vivimos, hacer 2 adanes es contrario a la sunna. Primero porque si existiera un mercado de los musulmanes donde uno enviara a una persona a hacer el adán, se consideraría el establecimiento o el seguimiento de la sunna establecida por Uthman. Es decir, esa forma que estableció este califa de los musulmanes sería aceptable. Pero realizar 2 adanes, uno atrás del otro, dentro de la mezquita, se sale de lo que fue el objetivo que quiso Uthman ibn Affan. Es decir, se vuelve otra vez a inventar un acto de adoración, darle un formato, un acto de adoración que en la época del profeta sallallahu alaihi wasallam no tenía. Y por lo tanto, si eso pasa en nuestras mezquitas, lo que debemos hacer es informar que eso no estaba en la sunna.
tratar de guiar a las personas que están a cargo de la mezquita para que esos tipos de actos sean abandonados y se establezca la sunna tal y cual era en la época del profeta Muhammad. Otro tema que tenemos que hablar es dónde se realiza la oración del Jumu'ah. La oración del Jumu'ah se debe realizar en una mezquita o un lugar establecido para la oración del Jumu'ah. Es decir, la gente que vive en una ciudad y tiene una mezquita o tiene un local donde hacen sus oraciones, pueden hacer en ese lugar el Salat al-Jumu'ah y es obligación para ellos realizar la oración del Jumu'ah. Pero para gente que vive dispersa en un poblado o vive en el campo, no es obligatorio para ellos que se junten para hacer el Salat al-Jumu'ah, ¿verdad? Eso es importante para aquellas personas que viven en las fincas, en las afueras. No es obligación para ellos, aunque haya una finca a 5 o 10 kilómetros donde haya otro hermano musulmán, no es obligatorio para ellos que se junten para hacer el Salat al-Jumu'ah. Siguiente tema que vamos a tratar: ¿qué debe hacer una persona que ingresa a la mezquita y la khutba ya ha comenzado? Quien entra a la mezquita durante la khutba no debe sentarse inmediatamente. Ya hablamos de que no debe saludar y que no debe hablar con los otros hermanos, pero no debe sentarse inmediatamente. Cierta vez el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba dando la khutba y vio una persona que entró a la mezquita y se sentó. El profeta sallallahu alaihi wasallam interrumpió la khutba y le preguntó: hermano, ¿has hecho las dos oraciones de salutación a la mezquita? Y este sahaba, este compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, le dijo no. Entonces el profeta le dijo: ponte de pie y reza. Es decir, que esta actitud del profeta sallallahu alaihi wasallam nos muestra que no es algo simplemente recomendable, sino que es obligatorio. Caso contrario, el profeta no hubiera interrumpido la khutba y no le hubiera pedido a este compañero, adelante de todo el resto de la mezquita, que se ponga de pie y rece. Entonces, de la misma manera que siempre una obligación cuando uno llega a la mezquita realizar 2 rakas antes de sentarse, incluso si uno llega cuando el imam está hablando. Y mencionamos que es muy importante escuchar y reflexionar sobre las palabras del imam. Pero en esta situación, aunque el imam esté hablando, es más importante cumplir con esta obligación de hacer las 2 rakas antes de sentarse. La segunda pregunta es: ¿qué debe hacer la persona que ingresa a la mezquita y la oración del Jumu'ah ya ha comenzado? Las oraciones tienen rakat, ¿verdad? Son unidades de oración. Cada raka es una unidad de oración. ¿Hasta cuándo se alcanza una raka? ¿Alguien me puede decir hasta cuándo se alcanza una raka? ¿Perdón? Ajá. ¿Otra? El hermano dice hasta el momento que uno se levanta del rukú. Ese es el momento en el cual, si una persona no alcanzó al imam cuando estaba en el rukú, no ha alcanzado la raka y la debe reponer completamente. Supongamos que este hermano ingresa a la mezquita y el imam está recitando Surat al-Fatiha o una sura. E inmediatamente se pone en la fila y dice Allahu Akbar y sigue con el imam la oración. ¿Ha alcanzado la raka? Sí. No tiene que reponer nada, aunque haya ingresado tarde. Entra a la mezquita y el imam está haciendo el rukú. El imam ya ha dicho Allahu Akbar y está en el rukú. ¿Todos conocen cuál es la posición del rukú? ¿Sí? ¿O lo traemos a Omar? ¿Sí? Todos saben, es cuando está inclinado así de esta manera, ¿verdad? Pero si el imam comienza a decir Semi Allahu liman hamida y se levanta del rukú, se ha perdido esa raka. Aunque la persona llegue en ese momento y diga Allahu Akbar y está parado y haga las 2 prosternaciones, no ha alcanzado el mínimo de ese ciclo de oración. Entonces, una persona que ingresa a hacer el Salat al-Jumu'ah y ha perdido una raka, ¿verdad? Tiene que rezar la segunda raka con el imam, y cuando el imam dice la salutación hacia su derecha y hacia su izquierda, se levanta y completa la raka que ha perdido. Pero ¿qué pasa si una persona ingresa a la mezquita
y el imán ya ha hecho una raka entera y ya está levantándose del segundo rukú. Es decir, que la persona, si bien va a alcanzar cierta parte de la oración, no está alcanzando ningún ciclo completo. ¿Qué debe hacer la persona? Ha perdido las 2 rakas del Jumu'ah y por lo tanto lo que debe hacer es hacer su oración del Dhuhr. Cuando hace el takbir no pone la intención de hacer la oración del Jumu'ah con las personas, porque ha perdido las 2 rakas, sino que pone la intención, dice Allahu Akbar, y en su corazón tiene la intención de hacer el Salat al-Dhuhr. ¿Y la intención dónde se pone? Cuando uno dice pone la intención en el corazón, ¿la intención se pone en la lengua? No. Es decir, no existe registro en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que las intenciones se pronuncian. ¿Sí? Las intenciones se tienen y se forman dentro del corazón. El último tema que nos queda para tratar, para terminar con el test del día viernes, es qué sucede un Jumu'ah que cae también coincide con la oración de la Eid. Ustedes saben que tenemos 2 Eid en el Islam, que es, ¿cuáles son las 2 a la Eid? Uno, Eid al-Adha, que es el Eid que coincide con la peregrinación, es lo que se llama la fiesta del sacrificio, y el otro puede ser el Eid, ¿cómo se llama? Eid al-Fitr, que es el Eid cuando ha concluido Ramadán. ¿Qué pasa si alguna de estas 2 festividades coincide un día viernes? Y ustedes saben que la festividad, estas oraciones se festejan por la mañana temprano, generalmente a las 8, a las 9. En los países islámicos se festeja o se celebra esta oración media hora después de la oración del Fajr. Es decir, muy temprano. Aquí, como la gente tiene que venir de muy lejos, se retrasa y no hay inconveniente. Pero la sunna es hacerlo muy, muy cerquita de la oración del Fajr. ¿Qué pasa cuando cae 2 fiestas en un día? Porque el viernes es una fiesta para nosotros. Y esta fiesta anual también coincide un día viernes. Y nosotros dijimos que concurrir a la oración del Jumu'ah es obligatorio. Concurrir a la oración del viernes, de las festividades, es obligatorio aún más. Entonces, quien haya rezado la oración de la festividad, ya sea Eid al-Adha o Eid al-Fitr, no tiene la obligación de ir al Jumu'ah. No tiene la obligación de ir al Jumu'ah. Mientras que si la persona no llegó a tiempo o no pudo ir a rezar la oración de la festividad, todavía pesa sobre él la obligación de ir al Salat